Bien, vamos a explicar cómo se puede realizar el montaje de herramientas en un eje que está dispuesto de forma horizontal en una fresadora. Es decir, podemos hablar de fresadoras horizontales como de fresadoras universales dispuestas para trabajos en forma horizontal. El primero de los protagonistas en este montaje es justamente el eje sobre el cual montaremos la herramienta con la que queremos trabajar. El eje de la fresadora horizontal sabemos nosotros que es cilíndrico, o más bien cilíndrico, termina en una parte roscada y en uno de sus extremos, el que sujetaremos nosotros al husillo de la fresadora, tenemos un conodín. El conodín, como veremos a continuación, va a vincularse con algunos de los elementos que tenemos en el husillo justamente de la fresadora para permitir la sujeción del eje al husillo. Como vimos en el video de fresadoras verticales, el montaje de un conodín se basa en la coincidencia de los elementos que tenemos en el eje con los elementos que tenemos en el husillo. O sea, los elementos que tenemos en el cono macho con los elementos que tenemos en el cono hembra. En este caso, en el eje tenemos el cono macho y en él tenemos una ranura, en realidad son dos, ubicadas a 180 grados una respecto de la otra, las cuales se vinculan con los bloquecitos del cono hembra para evitar el resbalamiento del eje. El conodín, propiamente dicho, el cual se enclavará dentro del conodín hembra para centrar el eje respecto del husillo. Y por último, en la parte trasera tenemos un agujero roscado, el cual permitirá que un eje roscado, un vástago roscado que nosotros tenemos en el interior del husillo, enrosque en su interior sujetando el eje al husillo de la fresadora. Ahora bien, sobre el eje de la fresadora, nosotros vamos a querer montar diferentes tipos de herramientas. Vimos nosotros en las clases que hay diferentes tipos de herramientas con diferentes tamaños y diferentes geometrías, dependiendo del tipo de trabajo que queremos hacer y del tipo de material que nosotros queremos mecanizar. Por ejemplo, aquí tenemos dos herramientas de diferentes geometrías, de diferentes características. ¿Cómo se podría evitar el resbalamiento de una herramienta al montarla sobre un eje? Es decir, si yo monto esta herramienta sobre el eje, no hay nada que la esté fijando, evitando que pueda patinar o resbalar respecto del eje. Bueno, para evitar ese resbalamiento hay dos formas que dependerán justamente del trabajo que yo quiero hacer. El más habitual, el más utilizado es utilizar una chaveta, es decir, poner una chaveta entre una ranura que tendrá el eje y la ranura o chavetero que tiene nuestra herramienta, de esta forma, vinculándolas y evitando que la herramienta pueda girar respecto del eje, como vemos también en esta herramienta. Cualquier herramienta para trabajar en fresadoras horizontales tiene este sistemita. Ahora, si nos fijamos, este eje no tiene ningún chavetero. ¿Qué quiere decir? ¿Que no puedo montar ninguna herramienta sobre él? No. Yo puedo trabajar con este eje sujetando herramientas sobre él. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a presión, es decir, esta herramienta no va a tener una chaveta que la fije al eje, sino que por la simple presión que yo voy a ejercer con el resto de los elementos que iremos montando sobre el eje, podremos fijar la pieza la herramienta y mantenerla en su lugar. ¿Por qué este sistema es útil? ¿Por qué no usamos la chaveta? Bueno, eso depende del tamaño del eje. Si el eje es muy chiquitito, muy pequeño en su diámetro, hacerle un chavetero lo debilitaría. Entonces, para evitar ese debilitamiento, lo que hacemos es sujetar nuestra herramienta con la presión de los demás elementos que iremos montando sobre el eje. Es decir, este sistema a presión solo funciona para herramientas pequeñitas o para trabajos que no demanden mucha fuerza. Si la herramienta es muy robusta o necesitamos hacer mucha fuerza para hacer el trabajo, sí o sí tendremos que recurrir a una chaveta. Perfecto. Vamos a hacer ahora el montaje propiamente dicho y explicaremos cada paso que se va siguiendo. Como habíamos explicado con anterioridad, lo primero que haremos es colocar el eje y fijarlo al husillo de la máquina. El eje, en su extremo trasero, tiene un conodín macho, el cual buscaremos que coincida con los diferentes elementos que componen al conodín hembra, que son los bloques, el agujero cónico y el vástago roscado que ingresaremos del lado trasero. Entonces, lo primero que hacemos es poner el eje coincidente con el husillo, haciendo que el conodín encastre y que las ranuras que tenemos en nuestro conodín macho coincidan con los bloques del conodín hembra. Y ahora ajustaremos desde atrás el vástago roscado para sujetar el eje, porque si no el eje se puede salir, ¿ven? Entonces,
Vendremos a la parte trasera y desde la parte de atrás del usillo meteremos el vástago roscado hasta que hacemos contacto con el eje, con el conodín que tenemos en la parte trasera del eje, y entonces ajustaremos el vástago roscado de modo que prense y sujete en su lugar al conodín. Bien. Un último ajuste. Ya habiendo sujetado el vástago roscado desde atrás, ahora el eje queda bien firme, bien rígido, sujeto al usillo de la máquina. Comenzaremos ahora con el proceso de montaje, que, como explicamos con anterioridad, lo haremos a presión, no lo haremos poniendo chavetas, ¿sí? En este caso en particular, por una cuestión de el objetivo que tiene el montaje de las herramientas, colocaremos en simultáneo dos herramientas en el eje de la fresadora. Entonces, sujetamos nuestra primera herramienta, la colocamos. Comenzaremos, además de las herramientas, a colocar separadores para asegurarnos de que nuestras herramientas queden en la posición que nosotros queremos que queden. Estos separadores no son más que cilindros con un agujero en su interior que están mecanizados de manera que tengan los largos que necesitamos nosotros para ubicar y distanciar nuestras herramientas. Un último separador. Lo que haremos ahora es, antes de sujetar todo este conjunto, colocar el soporte. El soporte se montará sobre el brazo gracias a que tiene unas ranuras que actúan como guías, permitiendo montarse sobre esta colisa, sobre esta guía trapezoidal que nosotros tenemos en nuestro brazo, de manera que se pueda desplazar hasta la posición que nosotros queramos. Asimismo tiene un ajuste que le permite fijarse en una posición y en su interior cuenta con un agujero dentro del cual hay un buje de bronce, que será el que roce contra los separadores que nosotros fuimos colocando en el eje para evitar el desgaste de los mismos. Entonces, sujetamos el soporte, lo montamos sobre las guías, lo colocamos en la posición que nosotros queremos y lo deberemos ajustar para que quede en posición y no se mueva. Ahí estamos. Por último, deberemos sujetar todo este conjunto, porque si yo lo muevo, ven que todavía se puede desplazar. Entonces, ¿cómo evitamos este movimiento? Una arandelita final y una tuerca, la cual enrosca en la parte final roscada que nosotros tenemos en nuestro eje. Usamos la llave correspondiente a la tuerca y ahí estamos. Ahí está todo el conjunto montado, las herramientas fijas en posición, vemos que no pueden girar gracias a la presión que hace la tuerca, sin necesidad de la chaveta, gracias a que van a hacer poquita fuerza, y ahí tenemos todo el conjunto de la fresadora montado y completo.